Bueno, pero ya saben por lo menos cuáles son A los partir criterios. de la clase que viene, no hay más grabaciones. Claro, ahí va. Bueno, entonces, hasta ahí habíamos llegado con las clases anteriores. Vamos a meternos hoy un poco más en algo particular que no vimos, pero sí lo calculamos. Hasta la clase anterior habíamos calculado los platos teóricos, la selectividad, la resolución, sabíamos qué es una buena o una baja resolución, etc. Hoy vamos a meternos un poquito más. Este cromatograma, entonces, ¿ya se conectaron? Sí, ¿no? Creo que sí. Bien, empezamos. Este cromatograma, entonces, esto es un cromatograma. Podemos ya a simple vista dilucidar qué resolución tendrá y si es un lindo cromatograma o un feo cromatograma. ¿Qué opinan? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Hay muchos errores? ¿Pocos errores? ¿O feo, feo, horrible? ¿Feo? Bien, malo, malo. Bien. ¿Por qué? Por todas las razones posibles. De hecho, baja eficiencia, baja resolución, selectividad horrible, un montón de cosas. ¿Sí? Básicamente todo lo que podía salir mal salió mal en este cromatograma. Excepto uno o dos picos que zafan, los demás están todo mal. Bien, habíamos visto ya entonces en la hoja de fórmula el factor de retención, la selectividad, la eficiencia y la resolución. Esos son los 4 parámetros que vamos a trabajar. Cada uno hace que esto mejore o empeore, dependiendo cómo varía. ¿Bien? Ahora, che, muy lindo. Yo calculo la resolución de este cromatograma y me da mal. Yo calculo la selectividad, que es la capacidad de separarse de dos picos en esta parte del cromatograma. Si calculo la selectividad de estas dos sustancias, por supuesto me va a dar mal, porque están solapados. Y así voy calculando cada una de las cosas y me va a dar mal. La eficiencia me va a dar mal, todo me va a dar mal. Está bárbaro, pero ¿cómo la mejoro? ¿Cómo hago que esto que me dio mal me dé bien? ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que cambiar para que me dé bien? Bien, el factor de retención, que es la K, como en realidad es un cálculo muy simple, que es la relación entre el tiempo de retención y el tiempo muerto, la K es dependiente del caudal de la fase móvil y de la longitud de la columna. Así que si la K te da mal, tenés que cambiar alguno de estos dos parámetros. O el caudal o la columna. La longitud de la columna, no la columna, sino la... O sea, sí, claramente vas a tener que poner una columna más larga o más corta, pero no el contenido de la columna, sino la longitud. ¿Sí? Y el caudal. El caudal, como ustedes saben, es el flujo de fase móvil pasando a través de la fase estacionaria. Si yo te digo que el caudal es de 1 mililitro por minuto, quiere decir que después de 1 minuto pasa 1 mililitro de fase móvil. ¿Qué es la K? Imagínense un cromatograma, de hecho acá lo tenemos. Un cromatograma en donde tenemos el tiempo muerto a los 2 minutos y tenemos el primer pico, imagínense, a los 90 minutos. Y es el único pico que sale. Hice toda una cromatografía, perdí un montón de fase móvil, y encima tuve que esperar 90 minutos para que salga un pico. Entonces, no es rentable, no es económicamente rentable, ¿sí? Porque yo estoy perdiendo un montón de plata. Entonces, ¿puedo reducir eso y hacer que el pico salga más rápido? Como lo vemos acá, por ejemplo, en el caso de abajo, el pico salió a los 12 minutos. ¿Puedo hacer que salga a los 6? Sí. ¿Qué tengo que cambiar? Y bueno, dos parámetros dijimos que es lo que hacen cambiar la K, que es el factor de retención, el tiempo en el que una sustancia está retenida en la fase móvil. Puedo cambiar o el caudal o la longitud de la columna. En este caso, utilicé una columna de 150 milímetros de longitud. Y en este caso, una del doble. ¿Y la relación cómo fue? 2 minutos para el tiempo muerto, 6 minutos para la primera sustancia, 4, 12. Literalmente el doble. Así que si yo quiero reducir el tiempo en los que salen los picos,
yo quiero tener un cromatograma que empiece y termine en 10 minutos, una de las soluciones es reducir la longitud de la columna. Y al revés, si quiero aumentarlo, se aumenta. ¿Puedes poner después la anterior diapo, así le hago screen? ¿Cuál? ¿La de las fórmulas? ¿O esta? ¿Esta? No entendí, dice... A ver, Ivo, sí. Ahora vamos a ver qué efectos positivos o negativos tiene. Bueno, entonces, la K, que es el factor de retención, que hasta ahora no le habíamos dado muchísima importancia, hoy tiene una relevancia. ¿Por qué? Ahí vimos un ejemplo entre 6 minutos y 12 minutos, no es mucho, pero a veces en cromatografías que son muy largas, pueden llegar a tardar horas en salir los picos. Entonces, hacer algo para que me tarde 1 minuto o 2 minutos en vez de 2 o 3 horas, me ahorra un montón de tiempo, me ahorra un montón de plata, y ahora vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Entonces, como dice acá, K es dependiente del caudal de la fase móvil y de la longitud de la columna. Así que si variamos la longitud de la columna, se varía K, que sería el tiempo en el factor de retención, ¿sí? El tiempo en el que está retenido en la columna. Otra opción, como vemos acá, es modificar el caudal. Si yo estoy trabajando en un caudal bajito, 0,6 mililitros por minuto, como en el caso de abajo, y lo aumento, de hecho lo duplico, se reducen los tiempos de retención. Y se reducen en forma equitativa, ¿no? Se reduce el tiempo en el que está retenida la muestra y también se reduce el tiempo muerto, o sea, se reduce todo. De hecho, acá, fíjate que acá vemos que en ambos casos el cálculo de la K es lo mismo, porque la K es tiempo de retención menos tiempo muerto dividido tiempo muerto. Y si baja el tiempo de retención y baja el tiempo muerto, la K, y bajan en la misma proporción, la K se va a mantener constante. ¿Cómo aumento el caudal? Bueno, acordate que el equipo tiene una bomba, o sea, vos tenés la fase móvil, a ver si lo tenemos por acá. Vamos a volver para atrás. Buena pregunta es igual, ¿eh? Bien, acá nosotros tenemos una bomba, que es esta parte, la que me va a regular y me va a entregar la presión. Yo esa bomba la puedo regular para la presión que yo quiera, y básicamente hay una relación entre caudal y presión, como en una manguera. Si vos abrís la llave de la canilla en una manguera, va a salir agua, pero si vos esa manguera la presionás, o sea, le aumentás la fuerza, le reducís la superficie, con lo cual vas a tener el mismo caudal con menor superficie, la presión va a aumentar. Es como apurar el compuesto, sí, tal cual. Bueno, volvemos entonces a la que estábamos, que era esta. Bien, entonces vimos, una de las formas es cambiar la longitud de la columna, como en este caso, 150 milímetros, 300, lo duplicamos, se duplicó el tiempo, y al revés. Fíjate que acá, en este caso, se duplicó la longitud de la columna, pero el caudal se mantuvo constante. Esto se duplicó, pero el caudal es el mismo. Y el otro caso es mantener la longitud de la columna constante y la que sube o baja sea el caudal, que es en realidad el método más simple, porque es mucho más fácil configurar la bomba para que me entregue mayor caudal que cambiar toda una parte del equipo que es la columna, que si bien no es complicada de cambiar, pero es mucho más simple a decirle a la bomba que me entregue un poco más de caudal y que se apure un poquitito más. Otro cambio que se puede hacer, que acá sí no va a ser directamente proporcional, es cambiar las dos. Fíjate que acá tenemos una longitud de una columna de 150 milímetros con un caudal de 1, y acá cambiamos tanto la columna como el caudal, y los tiempos de retención, por supuesto que también van a cambiar. No, Nati, buena pregunta igual. Esto sirve para que los tiempos de retención salgan o antes o después.
O sea, esto lo único que hace es cambiar el tiempo de retención. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a hacer algo simple. Che, necesito un resultado y lo necesito en 10 minutos. Entonces, y yo estoy trabajando con este cromatograma, con el de abajo, lo que hago es aumentar la presión y lo voy a tener antes. Así que si de repente ustedes ven que la K les da mal, o sea, ahora vamos a ver qué es que la K te dé mal. La K es dependiente del caudal y de la columna. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Pasamos al siguiente. ¿Puede ser que reducir el tiempo del cromatograma te dé mal? Sí, puede ser. Ahora lo vamos a ver, David. Si yo, por ejemplo, tengo un pico, bueno, ahora lo vamos a ver, incluso. Acá estamos viendo cromatogramas de un solo pico, con lo cual, si lo reduzco, si lo aumento, en realidad no me afecta nada. Me va a salir antes, me va a salir después. El problema está cuando tengo 2, 3, 4, 7, 10 picos. Ahí voy a tener un problema. Bien, segundo factor, selectividad. Fíjate, no leas todavía lo que está ahí abajo. Fíjate acá la fórmula. La selectividad es una relación entre dos Ks. ¿Sí? O sea, lo que vimos antes, que la K, el factor de retención, la selectividad es una relación entre la K segunda dividido la K primera. Y la selectividad solo aplica cuando tenés dos picos. Si tenés un solo pico, la selectividad no es nada. ¿Por qué? Porque ¿qué es la selectividad? Y ahora sí lean acá abajo. La selectividad es un número que te indica la separación entre dos picos. Si el número es 1, significa que esos picos no están separados. ¿Sí? Significa incluso que no solamente los picos están solapados, o sea, uno arriba del otro, sino que puede ser que uno está dentro del otro, que sería un problema un poco mayor, que ahora lo vamos a ver después. Así que, en otras palabras, no hay separación posible si alfa es A, esto es alfa, no es una A, sino que es alfa, y el valor de alfa es dependiente de la K. Entonces, si modificamos lo que dijimos antes de modificar las Ks, se va a modificar alfa también. Entonces ahora cobra un poco más de sentido. Si cambio la longitud o el caudal, se me va a cambiar K, pero si se cambia K, también cambia alfa, porque alfa es básicamente una relación entre las dos Ks. Bien. Acuérdense, y esto a modo de repaso, ahora vamos a ver bien un cromatograma. De hecho, primero vamos a ver el cromatograma, después vuelvo para atrás. Acá tenemos una selectividad baja, un pico que empieza a salir, no terminó de salir y ya está saliendo el otro. ¿Sí? El cromatograma A es bastante claro. Entonces, la selectividad ahí, el valor entre una K y la otra K, la división entre la K segunda, que sería la K del que salió segundo, dividido de la K del que salió primero, va a dar 1 o muy cercano a 1. ¿Sí? Esa división. De hecho, no lo podemos hacer porque no tenemos los tiempos exactos, los valores numéricos de retención. Entonces, ya vimos cómo modificar K. Si yo modifico o el largo de la columna o el caudal, estos picos van a salir, uno antes y el otro después, como pasa en el cromatograma B. En el cromatograma B logramos esa separación y salió uno antes y otro salió después. En definitiva, después vamos a pasar al cromatograma C, que es incluso más lindo que el cromatograma B, pero en el cromatograma B logramos la separación. ¿Cómo lo logramos? Y bueno, no sé acá cómo lo logró esta persona, pero hay dos formas de lograrlo. Una, cambiás la longitud de la columna o cambiás el caudal. ¿Sí? Buena pregunta de Santiago. Si modifico K, ¿aplica a los dos picos? Sí, aplica a los dos picos, pero acá entra una relación química que ahora vamos a ver después. Fíjate que el cromatograma A y el cromatograma B cambiaron los parámetros y un pico se acercó a 0 y un pico se alejó de 0. O sea, cambiaron los dos picos. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver cómo cambian.
Ahora sí les muestro. Céntrense de arriba para abajo. Empieza la cromatografía y yo tengo dos compuestos. Un triángulo y un círculo. ¿Sí? Empezó recién. Entra esto a la fase móvil, o sea, la fase móvil empujando a la muestra, empiezan a interaccionar el triángulo y el círculo. ¿Cuál va a salir primero? Y bueno, obviamente, el círculo tiene mayor poder de fluidez que el triángulo. El triángulo va a quedar retenido más tiempo. ¿Sí? Entonces, como vemos acá que empieza a pasar de la A a la D, se empiezan a separar, el círculo es el primer compuesto que sale y el triángulo es el segundo compuesto que sale. Después vamos a darle nombres y vamos a decirle que uno es aspirina y el otro es cafeína o lo que sea. Lo que está bueno de esta foto es que a medida que va pasando el tiempo, el círculo, que es el compuesto que tiene más facilidad para salir de la columna, porque es un círculo, va a salir primero antes que el triángulo, que le cueste un poquito más. O sea que la primera forma sería arreglarla acá mediante el caudal o la columna, o sea, como en el paso 1. Exactamente, Nati. Exactamente, Nati. Bueno, entonces, la pregunta de Tai está muy buena. Y si los dos cambian de la misma manera, nunca los dos van a cambiar de la misma manera. ¿Por qué? Porque acá aplican un montón de fuerzas, que no me voy a meter un poco en polaridad de las moléculas y demás, pero cuando hay dos sustancias, como acá tenemos triángulos y círculos, resulta que se da un fenómeno raro, que es un juego entre estas dos sustancias, en donde el círculo empuja al triángulo para que se quede más tiempo. ¿Sí? Y el círculo o sea, hay como una repulsión entre ellos. Después lo vamos a ver, se llama fuerza de interacción iónica y absorción. Si quieren nos metemos, pero créanme que cuando hay una sola sustancia, si yo modifico el caudal o la longitud de la columna, es directamente proporcional. Pero cuando hay dos, no cumple esta regla. ¿Por qué? Porque hay unas fuerzas que empiezan a entrar en juego, que son fuerzas intersustancia, digamos, una sustancia con la otra. Empiezan a interaccionar con sus propias fuerzas de repulsión, en algunos casos incluso se generan compuestos intermedios, adentro de la columna hay reacciones que hacen que una salga antes y una salga después. Si cambian de la misma manera, entonces son lo mismo, ¿no? No son lo mismo. A ver, si yo tengo dos picos, como en el cromatograma A, sé que tengo dos compuestos. Cada pico, cada ápice, cada punto de arriba, digamos, cada punto superior, es un compuesto diferente, sí o sí. Si fuera el mismo, tendría una sola área, digamos, una sola sustancia. Entonces, como vimos antes, a ver, vamos a hacer un mini resumen. Si yo tengo una sola sustancia y modifico la longitud de la columna o el caudal, es directamente proporcional. Si yo tengo una sustancia que sale a los 2 minutos y le pongo un caudal el doble de rápido, va a salir al minuto, o sea, va a salir más rápido. Y es directamente proporcional. Ahora, cuando hay dos sustancias, o por supuesto dos o más, ya no es tan directamente proporcional. ¿Sí? Ya hay alguna interacción entre las dos sustancias que hace que no sea, digamos, la reducción a la mitad. No es que si duplico el caudal se reduce el tiempo de retención a la mitad. No, eso no se cumple cuando hay dos o más sustancias. Claro, algo así sería, mira, lo que dice Natalia es exactamente así. Deja que paso yo atentamente el círculo. ¿Qué pasa? Bien, buena pregunta la de Sabri,
¿Qué pasa si cambias los dos factores al mismo tiempo? Fíjate cómo acá, voy a borrar todo esto, acá yo tenía arriba una longitud de 150 y un caudal de 1, cambié la longitud, pasó a 250 y también cambié el caudal, de 1 a 0,6. Fíjate que el tiempo de retención se redujo y es obvio, o sea, perdón, aumentó, y es obvio porque ahora tiene más longitud de la columna, tiene más recorrido la sustancia y a su vez el caudal es más bajito, o sea, la fuerza que lo empuja a su vez es menos. Entonces, si cambias las dos, tenés que ver cómo sale el cromatograma. Ahí estás en algo muy... Depende cómo lo cambies, o sea, depende de un montón de cosas. ¿Ativamos bien? Entonces, si yo tengo un cromatograma con dos picos solapados o superpuestos, que sería en este caso, en el caso del cromatograma A, en el caso del de arriba, tengo un problema de selectividad. ¿Cómo se cambia la selectividad? Cambiando el factor de retención. ¿Cómo se cambia el factor de retención? Modificando el caudal o la longitud de la columna. Había un aparatito que imprimía los picos de sustancia en un papel, ¿no? Creo que eso te estás confundiendo con otro equipo del que hablamos antes. Para hacerlo más rápido, cambias un solo factor, ¿de qué te serviría cambiar ambos? Sí, David, tal cual. Bueno, a veces te sirve cambiar un solo factor, a veces la columna no la puedes cambiar porque no tenés otra, entonces cambias solamente el caudal. Pero a veces puedes cambiar los dos, entonces si pones una columna más corta, más larga y a su vez cambias el caudal, lo vas a tener incluso mucho más rápido o mucho más lento, depende de qué es lo que vos necesites. A lo que voy es que si de repente tenés una sola columna y no podés cambiarla porque no tenés otra, como pasa en el colegio bastante, no tenemos muchos insumos, entonces bueno, la columna se queda, lo que cambia es el caudal. Bueno, entonces para mejorar la selectividad se puede hacer de varias maneras. Las principales mejoras se consiguen cambiando la fase móvil o la fase estacionaria. Ya hablamos que la fase estacionaria es la columna y la fase móvil es ¿cómo se llama? Bueno, lo que arrastra a la muestra. Cambiando la fase móvil se puede, ahora vamos a ver esto, que es incrementando la polaridad de la fase, cambiando la fase estacionaria, cambiando el tamaño del empaque o la longitud de la columna. Esta ya la vimos. Vamos a ver esta que está acá arriba. Esta que está acá, es la que nos falta ver. Resulta que hasta acá vamos bien, ¿no? Si hasta acá vamos bien, seguimos, si hay alguna duda. Genial. Bien, entonces como vimos en la realidad, y como se comprueba por la fórmula, la selectividad tiene relación con las CAS, el factor de retención. Ahora, ¿el factor de retención qué es? Si vamos a la química, la columna no... O sea, a ver, esto no es magia, es cromatografía, ¿sí? La cromatografía es una relación entre las sustancias, que en este caso están dibujadas por círculos y triángulos, es una relación entre las sustancias y la fase estacionaria, que en este caso está dibujada con los círculos blancos que están ahí. Si no existiera la fase móvil, o sea, si no existiera nada que lo empuje, las sustancias se quedarían en la foto A. Como existe la fase móvil, que es algo que lo empuja, un caudal, un flujo que los lleva, que los empuja y que los empuja a salir de la columna, es que la cromatografía tiene lugar. Otra cosa que se puede hacer es cambiar ese líquido. Si ese líquido no sirve, podríamos decir, o si ese líquido está empujándome mal a los compuestos, yo puedo cambiar ese líquido. ¿Y qué es ese líquido? Porque siempre decíamos fase móvil, fase móvil, fase móvil. ¿Qué es la fase móvil? La fase móvil es un líquido de entre estos que están acá. Desde éter de petróleo para abajo, puede ser cualquiera de estos que está acá. Llegando al agua. ¿Bien?
tiene que tener ciertas características, como por ejemplo la fase móvil es un líquido que no tiene que reaccionar con la muestra, ¿sí? Número 1. No tiene que reaccionar con la columna, tiene que ser estable, tiene que aguantar altas presiones y bajos caudales, tiene que tener un montón de cosas. Por eso, entre todos los líquidos que existen, elegimos estos, que son algunos de los que se pueden usar. Ahora, en la cromatografía que nosotros estamos investigando, que es la cromatografía por adsorción, se llama, empezó la clase hoy diciendo que hay 4 tipos de cromatografías, esta es una sola. En la cromatografía que nosotros estamos investigando, estos son los disolventes o las fases móviles, disolvente es igual a fase móvil, que se utilizan. Una de las cosas que se puede hacer para mejorar la selectividad, quiere decir para mejorar la cromatografía, es cambiar esa fase móvil. ¿Por qué? Porque a veces hay equipos que no aguantan caudales más de 1 mililitro por minuto. Entonces el caudal no lo puedes modificar. Está ahí, está quieto, no lo puedes modificar, es el máximo caudal. A su vez, no podés cambiar la columna porque no tenés otra. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es cambiar la fase móvil y hacer una fase móvil más polar, o sea, elegir una fase móvil más polar. Si de repente yo estaba trabajando con etanol, si ahora utilizo metanol, que sería algo más polar todavía, los tiempos de retención, el factor, la K, el factor de retención, va a cambiar. Siempre va a cambiar. ¿Está bien? Si aún así el factor de retención cambió, pero los picos todavía me siguen saliendo solapados, entonces puedo pasar al siguiente en polaridad, o sea, aumentando siempre, incrementando la polaridad, que sería el agua. ¿Bien? Y ahí seguramente va a cambiar. Si no cambia, hay otras técnicas, como por ejemplo aumentar o disminuir la temperatura. Pero vamos a quedarnos con esto. El HPLC es un equipo muy, muy, muy complejo, que tiene un montón de cosas que vos podés cambiar para que te salga bien o te salga mal. Acá vimos una de ellas. Para mejorar la selectividad puedes cambiar la fase estacionaria, que es la longitud, el caudal, o incrementar la polaridad de la fase. Elegir una fase con mayor polaridad que la anterior o la que vos estabas usando. Lo relevante supongo que es la polaridad, se empieza desde menos al más polar, exacto. Se pueden combinar los disolventes, eso no tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo combinar los disolventes, Ana, ahora vamos a ver por qué. ¿Todos esos disolventes los tenemos que saber? No, pero está bueno que tengas esa foto por si te tomo una prueba y te digo, che, estoy trabajando con metanol y quiero algo más polar, ¿qué hay? Entonces vos tenés esa impresa o tenés esta fotito al lado y me decís que hay más polar que el etanol. Si es que no lo sabés, porque en realidad deberías saberlo de química orgánica, pero entiendo que hay moléculas complejas, como el benceno o el tolueno, todavía ni hablar, creo que, bueno, esta por ahí, el cloroformo por ahí lo vieron, por ahí no, el acetato de etilo por ahí no lo vieron. Entonces, les permitimos sacar una fotito y usarla. Aunque en realidad ya en sexto año todo esto, las polaridades de las sustancias las deberías tener en tu cabeza. Bien, sigamos. Otra cosa, bueno, ya vimos, a ver, hay 4 factores. Factor de retención, que sería la K, que ya vimos cómo modificarla. La selectividad, que sería alfa, ya vimos cómo modificarla, porque si modificas una, se modifica la otra. Ahora vamos a la eficiencia. Bien, ahí, Nati, perfecto. Buen resumen el de Nati. Buen resumen. Eficiencia. Nosotros habíamos visto la eficiencia como el número de platos teóricos. De hecho, ya en los ejercicios anteriores ya lo habíamos calculado, incluso esta N, la habíamos podido calcular. La eficiencia está dada, si quieren la definición, ahí está, la eficiencia está dada por la migración de un analito en la columna, lo que se verá representada por bandas de base corta y de gran altura. Fíjate que es la base corta, poca longitud de base,
y altura bastante sustancial, ¿sí? Bastante buena. Esto es una buena eficiencia, y por lo contrario, una mala eficiencia sería base larga y poca altura. Bien, esa es la definición de eficiencia. Screenshot. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Pero, ¿por qué se ensanchan los picos? O, al revés, te añado una pregunta. Si recibí un cromatograma que tiene esta eficiencia, y yo sé que esto está mal, o sea, es una mala eficiencia, ¿cómo puedo pasar de una mala eficiencia a una buena eficiencia? ¿Qué condiciones puedo cambiar para que la eficiencia mejore? ¿Por qué? Porque hasta la clase de hoy habíamos dicho, che, calculamos la eficiencia, y si me da bien, buenísimo, y si me da mal, ¿cómo lo cambio? No sé, bueno, ahora vamos a aprender qué hacemos para mejorar la eficiencia. Bien, la eficiencia está por 3 factores. Número 1, número de platos teóricos. Ya lo habíamos visto, lo habíamos incluso definido, igual ahora lo vamos a repasar, y incluso ya lo habíamos calculado, la N, el número de platos teóricos. Lo que no habíamos visto es el número de platos teóricos equivalentes, que es esta HETP, que es la formulita que les dije que es la única que falta, es muy cortita igual. Y el caudal. Así que la eficiencia está por estos 3 factores. Si vos querés mejorar la eficiencia, tenés que modificar alguno de estos 3 factores. Ahora, ¿qué son los números de platos teóricos? Los números de platos teóricos son, en la teoría y en la realidad. En la realidad son estas mini partículas que están acá, en esta foto, que lo que hacen es retener al analito, ¿sí? A la sustancia que yo estoy analizando. Cuanto más partículas tiene una columna, más platos teóricos tiene, más capacidad de retener tiene esa columna, ¿sí? Exacto, los N son malos en menores a 200, sí, tal cual. Entonces tu pregunta quiere decir que, digo, ¿no? ¿Por qué acá dice mala eficiencia de la columna si dice N3000? Que sería una buena pregunta. Bueno, en realidad no es que es mala, está bien, solo que frente a esta que dice N15000 tenemos una que es mejor. Bueno, entonces, plato teórico, es el contenido que está dentro de la columna, ese empaque, eso que hace que la columna retenga al líquido, ¿sí? Y se calcula de esta manera. Número efectivo, número de platos teóricos, es igual a 16 por esta relación entre el tiempo de retención ajustado, el ancho de base, al cuadrado. Genial, ahí calculé cuántos platos teóricos tengo, todo muy lindo, qué sé yo. Pero, ¿ustedes creen que yo puedo tener la misma cantidad de platos teóricos en una columna de 1 centímetro que una columna de 10 metros? Bueno, la respuesta corta sería sí, poder se puede. Pero no sería lógico. Lo lógico sería que cuanto más larga es la columna, más cantidad de platos teóricos debería contener. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Altura equivalente de plato teórico, HETP. Altura equivalente de plato teórico. Deducirlo como quieras, no sé cómo salió la altura equivalente de plato teórico a las siglas HETP, debe estar seguro en inglés o en alemán. Pero bueno, básicamente es HETP. Es una relación entre la longitud de la columna y el número de platos teóricos. Así que la formulita es esta que está acá, es muy cortita. Es el largo de la columna dividido la cantidad de número de platos teóricos. Eso me va a dar a mí cuántos platos teóricos tengo, que ya lo había calculado, pero por longitud de columna. ¿Sí? Entonces ahora tengo tantos platos teóricos por milímetro. Entonces, en una columna de 25 centímetros, por ejemplo, yo puedo calcular cuántos platos teóricos tengo en toda la columna. ¿Sí? Vuelvo para atrás.
A ver, la de Fabricio dice, puedo tener lo mismo, pero la más larga tendría una menor concentración, ¿no? Claro, si tendrías la misma cantidad de platos teóricos en una columna más larga, eh, la separación sería lo mismo, sería la misma, y lo que cambiaría sería este número, el número de altura de plato teórico equivalente. Sería un menor HTP. Bien, listo. Entonces, no es una cuenta muy larga, es básicamente longitud dividido ese número que ya sabemos calcular, que es platos teóricos. Si el HTP es pequeño, significa una mayor número de platos teóricos por unidad de columna. Por lo tanto, la eficiencia será mayor. Voy a tener más platos teóricos por unidad de longitud, milímetro vamos a poner, o por centímetro. Entonces, la retención va a ser mayor. ¿Está bien? Sería como una especie de concentración Ln. Claro, sí, ponele. Lo puedes ver así si te ayuda a verlo. Bien. Entonces, ¿cómo varío yo la eficiencia? ¿Cómo hago que un cromatograma sea más eficiente que otro? Variando o la cantidad de platos teóricos que tenés o la cantidad de platos teóricos que tenés por unidad de longitud de la columna. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Ahora vemos. Bien, antes de ver eso, hay un científico que se llamó Van Demter, en realidad en español, porque se llama Van Demta en alemán, que era un científico austríaco. En Austria se habla alemán. Y este científico empezó a experimentar con longitudes de columnas y con platos teóricos diferentes, empezó a ver, y no solamente se dio cuenta de cómo varía la eficiencia de un cromatograma variando la cantidad de platos teóricos, sino que sacó una relación entre la cantidad de platos teóricos por unidad, o sea, el HTP, y el caudal. Porque hasta ahora lo que vimos fue, che, trabajamos a caudal de 1 mililitro por minuto. Está bárbaro, pero ¿cómo te enteraste que tenés que trabajar ese caudal? ¿Por qué no puedo trabajar un caudal mayor o un caudal menor? ¿Por qué no puedo trabajar a 10 metros por, no sé? ¿Por qué 1 mililitro por minuto? 0,8, 0,6. Bueno, hay algo que se llama caudal de flujo. Cada columna tiene un caudal de flujo determinado, que está dado por un montón de cosas. ¿Sí? ¿Qué es ese caudal de flujo? Es una relación entre el número de platos teóricos y la capacidad de retener sustancias que tiene esa columna. Entonces, ¿para qué les digo todo esto? Hay además de que hay una formulita, hay un gráfico que seguramente van a ver en un montón de lados, ¿sí? Pero, que es este gráfico que está acá, que en sexto lo van a ver bastante. Dijimos que cuando el HTP es bajo, la eficiencia es alta, ¿sí? ¿Lo entendí? No importa, David, si no entendiste, ahí lo vamos a ver. Sáquenle foto, si quieren. Cuando el HTP, que es ese número que calculamos, es bajo, cuanto más bajo es ese número, más alta es la eficiencia. Santi, ¿esta o la anterior? Bueno, igual te muestro esta también. ¿Listo? Listo, gracias. Bien, entonces, nosotros queremos que HTP, que es este número que está en el eje Y, sea lo más bajo posible. Y acá tenemos el caudal, movilidad, velocidad en relación a tiempo de la fase móvil, ¿sí? Caudal, milímetro por segundo, en este caso creo que está, porque está en inglés.
Entonces, para esta columna, para la columna, todas estas líneas que ustedes ven acá, todas esas líneas que están ahí, son columnas cromatográficas. Para la columna esta, la primera, la que dice dp 10 micrómetros, el caudal óptimo de trabajo es este que está acá. Que ahí no tenemos el valor exacto, pero ponele que será, qué sé yo, 0,5 milímetros por segundo. Para esta columna, para la de 5 micrómetros, que ahora después vamos a ver qué es, el caudal óptimo de trabajo es este que está por acá. Y así voy viendo, che, para la columna en violeta, que es la que más me interesa, el caudal óptimo de trabajo va a estar por el punto mínimo, que será por acá. Así que voy a trabajar para esta columna con el caudal 1, vamos a inventar un número 1,5. Porque ese es el caudal óptimo de trabajo, ¿sí? Ahora, buena pregunta de Natalia. ¿Por qué me guío por el mínimo? Porque el mínimo en el eje Y, o sea, cuanto menor altura tenga el gráfico, el mínimo en el eje Y, me va a dar un valor más chico de HTP. En este caso es 5. Y como ya vimos más atrás, si el valor de HTP es pequeño, significa un mayor número de plato teórico por unidad de columna, por lo tanto la eficiencia será mayor. Entonces me guío por cualquier número que esté lo más pegado al piso posible, lo más pegado al cero posible. Por supuesto que ninguno me va a dar cero, pero es lo más bajito posible. Cuanto más bajito sea, mayor va a ser la eficiencia. Bien, pregunta de Juan Cruz, buena pregunta. El caudal no variaba con el radio, ¿por qué no podés cambiar el radio de la columna? La columna es está hecha de acero inoxidable, muy fuerte y muy resistente. Imagínate que tiene que resistir altas presiones, así que es muy denso también, que no es como una manguera de que yo pueda apretar. Bien, si te da cero, la eficiencia, ahí leo lo de Juan Cruz. Si te da cero, la eficiencia es perfecta. Nunca te va a dar cero, porque cero significa que no hay nada. Pero 0,1, ponele, te acepto, que cuanto más cerca de cero está, la eficiencia más perfecta es, con lo cual vos lo vas a ver en el diagrama con un pico bien alto y así, bueno, así justamente. Un pico bien alto y una base bien chiquita. Bien, ahora, esto que parece marearse y que está bien si se marearon, qué será todo esto y demás, todo esto que te expliqué es para explicarte que a veces no se puede cambiar el caudal. ¿Por qué? Porque si varío el caudal, está bien, sí, che, antes vimos, che, la selectividad cambia, sí, está bien, cambia la selectividad, pero a costa de la eficiencia, porque si yo varío el caudal y de repente me voy, por ejemplo, tomate esta, en el de DP5, yo varío el caudal, listo, aumentemos el caudal, entonces la selectividad va a cambiar, sí, va a cambiar la selectividad, pero la eficiencia cada vez va a ser peor. Entonces guarda con esa. Sí, tal cual, como dice Nati, no lo voy a decir yo, pero el HPLC es como que tiene muchos parámetros, que hay que tener muchas cosas en cuenta. De hecho, no estamos hablando de todas, porque estos números es tamaño en micrómetro de la partícula, o sea, es larguísimo esto. Pero sacamos las cosas más importantes. Por eso fuimos lentos. Esta creo que la clase de hoy es la clase que más va a costar. Ya estamos terminando igual. La clase de hoy y la de la semana que viene es la que más cuesta. Pero bueno, vamos lento. Bien, hasta acá vamos bien. Che, hasta ahora hagamos un repaso. Vimos factor de, el más fácil de todo, factor de retención. Varía el caudal, varía la longitud, varía el factor. Este es el más fácil. A partir de acá se empieza a complicar. La selectividad. La selectividad son los picos solapados, que se varían cambiando el caudal, cambiando la longitud o cambiando la fase móvil. Ya tenemos ese tercer factor que viene ahí. La eficiencia, que es lo último que estamos viendo ahora,
¿Cómo varía la eficiencia? ¿Cómo puedo cambiar entonces la eficiencia? ¿Cómo puedo hacer una eficiencia mejor? Cambiando el caudal, pero guardando mucho, o sea, mejorando el caudal sería, yendo a un caudal que esté, esté lo más cerca posible de cero, o sea, lo más pegado al eje X posible. Si puedo conseguir uno acá, mejor. O sea, si estoy trabajando en un caudal de 4 y la eficiencia es mala, bueno, cuanto más me acerque a este caudal va a ser mejor. Entonces, cambiando el caudal, mejorando sería el caudal, o cambiando la columna. ¿Por qué? Porque si cambias la columna, procura cambiarla por una mejor. ¿Y qué es una mejor? Una que tenga más contenido de platos teóricos por unidad de longitud. A ver, Ayer, antes de leer la pregunta de Thais, me voy acá con lo de Nati. Cambiar caudal o columna modifica la retención. Bien. Cambiar fase móvil modifica la selectividad. Bien. Sí. Sí, y lo demás también. Cambiar la fase estacionaria, selectividad. Cambiar número de platos teóricos, eficiencia. Cambiar HTV, eficiencia, resumen, todo bonito. Bien, está bien, es un lindo resumen. Thais dice, ¿por qué no puedo aumentar el caudal siempre? Fíjate acá, en este gráfico, me voy a sacar las partes rojas. Yo estoy trabajando, el caudal óptimo es este, que más pegado esté a la línea de cero. O sea, sería un caudal, ponele 1,5. Si yo modifico el caudal y lo aumento en este caso no tanto, a 5, la eficiencia disminuye, o sea, se vuelve un cromatograma que te sale más rápido y que está todo barba, pero con picos que son horribles. ¿Sí? Así que en este caso en la línea violeta no lo vemos tanto. Vamos a verlo acá. Si yo estoy utilizando esta columna, acordate que cada línea negra es una columna diferente, ¿sí? Si yo estoy utilizando esta columna con este caudal, 0,8, ponele, vamos a inventar un número, y modifico la presión, perdón, el caudal, lo aumento. Fíjate que si yo utilizo un caudal de 5, el número relacionado de HTP aumentó de 15 a 25. Eso es muchísimo y la eficiencia va a ser horrible. En casi todos los casos, menor caudal, menor eficiencia. Guarda con esta. Fíjate la pregunta acá de Naira. Y esta es una muy buena pregunta, para que borro todo. Cuanto menor sea el caudal, entonces mayor la eficiencia es, más o menos. Quédate con esta, quédate con la columna de 5 micrómetros. Estoy en este caudal, buenísimo. Estoy trabajando a 0,8. Che, entonces trabajemos en algo bien bajito, trabajemos en 0,1. Y fíjate el número que tenés en 0,1. Lo empeoraste en vez de mejorarlo. ¿Me seguís? Bien. Buenísimo. Lo que no entiendo, dice acá Nati, es cómo arreglas los errores porque pensás que tenés un error de retención, cambiás el caudal, se te arregla, pero cuando lo cambiaste se te modifica la eficiencia. Ahora que haces, te pegás un tiro. No, mentira. Pero sí, es eso lo que pasa en el HPLC. Entonces es jugar entre un montón de factores y rogar, en definitiva, que todo te salga bien y a veces con lo que tenés no te sale bien y tenés que decir, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer. Pero sí, es así, Nati, me alegra que lo hayas puesto porque significa que entendiste. Cambio uno, se me mejora, pero se me arregla otro y sí. La idea es que te quede lo mejor posible. Por eso, bien, no es azar porque en realidad está ligado a cosas reales, está ligado a química y a física. Entonces no es como la suerte, pero es jugar con un montón de cosas. Por eso no juzgamos a la persona que haya hecho este cromatograma, no le decimos, era un horrible, no, por ahí era lo que pudo hacer, pobre, y era lo que salió.
¿sí? Pero bueno, tratemos de que nosotros lo que podamos hacer con lo que tengamos no nos dé así. Bueno, vamos a lo último y ya terminamos. Lo último fácil, no hay mucho que entender. Acá, fíjate cómo cambiando, bueno, esto que es cambiando de columna, ¿sí? Básicamente que esto es lo mismo, cambiar de columna, cambiaste el empaque, el contenido de la columna. Fíjate cómo los picos se volvieron más eficientes, se volvieron con menor base y mayor altura. Cada vez que yo iba mejorando la columna, iba teniendo incluso mayor número de platos teóricos por columna. Así que los números iban mejorando, el cromatograma también. No, lo peor, ¿sabes qué es? Que nosotros decimos que son horribles y cuando nos paramos ahí enfrente del equipo nos sale igual o peor. Eso sería un problema. Bueno, por último, y último, y último, y último, la resolución que ya vimos del cromatograma. Esto ya lo vimos la vez pasada y incluso no me acuerdo si llegamos a calcular algo con esto. Pero bueno, una buena resolución incluye una buena eficiencia, una buena selectividad y una buena retención. Ahora ustedes ya saben que la selectividad indica la separación entre dos picos, así que si dos picos están solapados, la selectividad está mal, la retención te va a dar mal. La eficiencia indica una buena medición de cada pico, o sea, una buena integración de cada pico. Y la retención es el tiempo que transcurre hasta que el soluto es eyectado de la columna. Todo esto te tiene que dar bien para que el valor sea mayor a 1,5. Si no te da mayor a 1,5, a veces podés cambiar las cosas para que te dé igual o mayor. A veces no te queda otra que decir, bueno, me salió mal y no tengo otra, no tengo opción. ¿Sí? Es lo mejor que puedo. Pero ya aprendimos que no es solamente me sale mal y me salió mal, sino que ahora podemos cambiar ciertos parámetros. Es fácil cambiar esos parámetros cuando tenés 1, 2 o 3 picos. Cuando tenés más de 10 picos se vuelve re complicado cambiar esos parámetros y de repente podemos llegar a tener empresas ya directamente que entregan cromatogramas como estos, que este incluso no está tan mal, pero pueden llegar a ver en internet cromatogramas que están realmente malos. Vos decís, ¿cómo puede alguien o una empresa aceptar un cromatograma así? Y bueno, por ahí era lo que tenían, era lo mejor que podían con lo que tenían. Así que bueno, no lo juguemos. No juguéis o seré juzgado. Bien, hasta acá estamos bien. La semana que viene vamos a meternos a ver si tengo algún otro informe. No, creo que no. Fíjate acá, mira, a ver. No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Creo que este era el simulador que habíamos usado. La semana que viene, ya para terminar, vamos a ver algunos cambios que se pueden hacer en la cromatografía que te puede dar mejor o peor. Y ya con eso ya terminamos. Creo que era este, a ver. No, no era este. Este. No, tampoco. Bueno, no sé si se acuerdan que le había mostrado ¿cómo se llama? Un simulador en donde ustedes podían cambiar ciertos parámetros y ver si algo te daba mejor o peor. Estaría bueno que lo vean. Bueno, por último nada más, y esto ya está, y acá los dejo. Acá hay una base de datos de una empresa que se llama Agilent, que es una de las empresas que fabrica HPLCs. Te da esta base de datos para que vos puedas trabajar y sepas qué fase móvil elegir. ¿Cuál es la mejor fase móvil? Dependiendo qué es lo que quieras hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, aciclovir, que es un producto que se vende en la farmacia, que es un fungítico, ¿cómo se llama? Para los hongos. Acá tenés que, por ejemplo, en aciclovir se usa acetonitrilo de fase móvil. Y que si querés tener una buena precisión, como acá, vas a tener que usar
5% de acetonitrilo, te lo dice acá, arriba donde dice B, 5% de acetonitrilo y el resto agua. Entonces, esta página está buena, más que nada está todo en inglés, igual puede que no son todas drogas. A ver si encuentro otra conocida, pero bueno. Está buena porque te dice ya la fase móvil óptima que tenés que elegir. Cafeína, por ejemplo. Bueno, así van jugando un poquito, a ver si encuentro alguna tipo amoxidal o algo de eso. Citrolaplan, ácido cítrico. Así van jugando. Búsquenla, está buena, si quieren acá les paso la... Fungicida, eso. No entiendo qué son las zonas entre más claro mejor. Más o menos, mira, acá tenés la K, que es la retención. No sé si es mejor o peor, depende de qué es lo que vos estés haciendo, pero vas a tener una K de 1, que es una linda K, acordate, valores mayores a 1, trabajando con esta fase móvil. Acetolitrilo es 5%, por ejemplo. Esta da la coincidencia que es igual que la otra. Cambiamos, vamos a agarrar un azar esta. Para que te dé 1, fíjate acá, vas a trabajar 10% acetonitrilo con agua. Así que bueno, te informa bastante. Bueno, chicos, hasta acá, hoy clase completa, de 15 a 16:20. La clase que viene nos metemos ya en lo último de HPLC, después queda